Estamos todos, dice la hermana. Hombre, tenemos algunos achaques más que otros, sí. Gloria a Dios. Pues Cristo le puede sanar, pero hoy quiero hacer énfasis principalmente en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Estamos ya aquí todos? ¿Estamos centrados? ¿Dejamos todas las cosas de fuera? Permíteme que ore por ti, ¿vale? En el nombre de Jesús te pido, Dios mío, que tú seas, Señor, quitando todo pensamiento impuro e indigno, Señor, que han traído los hermanos, Señor Jesús. Y que el espíritu de libertad penetre en cada uno de ellos. Todo espíritu de distracción queda echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu malévolo queda fuera en el nombre de Jesús. Y penetra el Espíritu de Dios en cada lugar, en cada momento, en cada corazón, en cada mente, Señor. Bautízalos con fuego del Espíritu Santo. Que queme esos yugos de maldad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El pasado 6 de febrero, a las 4:30 de la madrugada, cuando la población estaba durmiendo, se produjo en Turquía y Siria un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter. Este terremoto produjo hasta el día de hoy, que lo he mirado esta mañana, 23.700 muertos. Tienen previsto que a lo largo de estos días haya 50.000 fallecidos. Actualmente, hasta el día de hoy, hay 82.000 heridos. Turquía tiene una población, sabéis que ha sido por Turquía y Siria, tiene una población de 89 millones de habitantes. El 95,8% de habitantes de Turquía son de profesión islámica. En Siria hay 21 millones de habitantes. El 100%, un alto muy porcentaje de la población, también se declara profesar la religión islámica o maometana, musulmana. Ambos países son eminentemente islámicos. Bíblicamente, la población islámica de allí de Turquía y Siria y más países, evidentemente, pero nos centramos ahora con el tema del terremoto, ¿verdad? Proceden de la esclava de Abraham. ¿Sabéis esto, no? Agar. Los islámicos proceden de la esclava Agar. Sí, digo bien, Agar, ¿verdad? Bueno, sabemos la historia muchos, ¿no? Lo que no lo sepamos, pues podemos ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Verlo en el libro de Génesis. Ahí lo podéis escudriñar un poco. Pero nos quedamos, no es el momento de entrar en esa línea. Nos quedamos solamente con que proceden de Agar, y Agar, la esclava, fue expulsada por Abraham al desierto y tuvo un hijo que se llama Ismael. De aquí vienen los ismaelitas y de ahí viene la religión musulmana, los ismaelitas. Estamos en eso, ¿verdad? En el siglo VII hubo un hombre que entendió que los ismaelitas eran la verdadera religión y comenzó a fundar la religión, la religión maometana, los musulmanes. Este fue Mahoma en el siglo VII, ¿verdad? La religión en sí no salva, ¿verdad? El hombre está condenado, porque la religión son una serie de ritos con los cuales el ser humano trata de alcanzar a Dios. Por eso, tanto maometanos, islámicos y un montón de religiones que hay por el mundo, ¿verdad?, tratan de agradar a un Dios con sus obras, de hacer ser buenos, ser buena gente, ser buenas personas y seguir una serie de pautas, una serie de actos, ¿verdad? Sí, unos cuantos pilares que tienen los islámicos para poder agradar a Dios. Pero evidentemente no tenemos nada el ser humano con qué pagar ni agradar a Dios, porque todo le pertenece al Señor. ¿Es así? Absolutamente todo. Si este terremoto hubiera sucedido en cualquier otro país del mundo, en cualquier país del mundo, sucedería igual, que un alto porcentaje de personas irían al infierno. Se irían con los yihadistas, ¿verdad? Se irían con los violadores. Sí. Se irían con los asesinos. Mucha gente que adoran a imágenes, veneran vírgenes, se van ahí con estos yihadistas al infierno completamente, sin lugar a duda. Hay que decir la verdad, porque es así. Pero, ¿por qué? Porque la religión mata al ser humano. La religión no cautiva el pensamiento de la persona y trata de
de tenerles sometidos los pensamientos para llegar a un Dios que no es otro Dios que Satanás. Lo que ocurre es que hay cierta confusión, está envuelto, como al principio envolvió el regalo a Adán y Eva, ¿verdad? Con la tentación, eso lo sigue envolviendo en base de ser buenas personas, de ser buena gente. Con eso puedes llegar al cielo, porque tú eres bueno y vas a llegar al cielo. Es mentira. Solo hay una manera de llegar al cielo, ¿verdad? Que no contempla precisamente estos que han sucedido en el terremoto, ni otras religiones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Esos no pueden llegar al cielo, porque solamente hay una manera, una forma, solamente una, y es ¿quién? Jesucristo es el camino, Jesucristo la verdad, y Jesucristo es la vida. Así que todas estas personas, evidentemente, no pueden avanzar en la vida porque están oprimidos mentalmente. Yo me siento libre como cristiano porque tengo una esperanza en Cristo Jesús, pero estos no están sometidos en sus mentes, no pueden avanzar. Así que en caso de que hubiera un terremoto de estas características, irían al infierno. También hay otra forma en la cual la gente se va al infierno, es el pecado, amigo. Esto ya no es religión, es el pecado, ¿verdad? Personas egocéntricas que piensan a sí mismos, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Que sus vidas están atadas con cadenas de maldad, cadenas invisibles de maldad, condenas, caídas, personas que caen una vez y vuelven a recaer otra vez. Y el pecado les mete unas ligaduras de maldad que no pueden romper. Hay un ejemplo de el elefante que lo he mencionado muchas veces y lo habéis escuchado vosotros, ¿verdad? Un elefante cuando es pequeñito, pues, lo digo para los que no lo sepan, perdonad los que lo sabéis. Un elefante cuando es pequeñito le ponen, eso lo hicieron en un circo, lo siguen haciendo, quizás no lo sigan haciendo, pero es un ejemplo muy bueno que a través de la historia. Un elefante cuando es pequeñito le atan en una cadena con una estaca de hierro y el elefantito pues no puede, por más que tire de la cadena, no puede romperla, porque es muy fuerte. Y pasa un año, pasa un otro, pasa otro año, y llega un momento que desiste de poder tirar de la cadena, porque ve que es imposible. Entonces ya ni se molesta porque se hace daño en el pie. A este elefantito, cuando pasan a lo mejor 50 años, le quitas esa cadena y le pones una cuerda atada en una silla y el elefante no va a tirar de la silla. ¿Por qué? Porque en su mente está grabada esa cadena que está atado, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado, atar. Nosotros no somos elefantes, pero hay personas que sí los atan y quedan atados de por vida. No, ya ni intenta siquiera desligarse del pecado porque ya forma parte de sí. ¿Para qué voy a intentar salir de este problema si soy incapaz? No puedo. Les ata la ligadura. Pero Cristo siempre está dispuesto para quien a Él clame, darle la verdadera libertad y rotura de cadenas. Así que vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 44. ¿Estamos contentos, no? ¿Por qué estamos contentos? Amén, claro. Gloria a Dios. Y porque nos va a hacer libres esta mañana quien tenga algún problema, alguna cadena, el que sea algún tipo de elefante, pues hoy vamos a romper la cadena. En el nombre de Jesús. Nosotros evidentemente no, vamos a llevarles a Cristo, vamos a ir a con Cristo. Mateo 24. A ver, alguien que tenga una voz fuerte, clara. Y lea de continuo, que no nos atranquemos, por favor. Vale, es que, ¿sabes, Julia? Tú no lo ves, pero es que levantan a la vez, 2 o 3 sillas. No, pero está bien, ya tenemos a una. Sí, por favor. 36 al 44, Mateo 24, del 36 al 44, Evangelio de San Mateo, capítulo del... Cuando quieras, hermana. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo,
y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría arruinar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Amén, gloria a Dios. Fijaros, ¿no? ¿Verdad? Que el terremoto, ¿quién sabía el día y la hora? Nadie, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo a las personas a veces les da un infarto? Nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué sabe lo que va a ocurrir el día de mañana? Nadie lo sabe. Por eso es necesario que estemos en la debida relación con Dios cada día, en cada momento y en cada hora y en cada situación. Y que no seamos con ese elefante, que lo dejemos ahí atados de por vida. No, rompamos la cadena en el día de hoy en el nombre de Jesús. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Hay una parte que a usted le corresponde. Jesucristo tiene una parte, la más importante, es el que rompe. Pero usted puede disponer su corazón para que se rompa definitivamente. Así que, queridos hermanos, la manera, dice la palabra de Dios, que es creer. Para que todo aquel, dice en Juan 3:15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Luego, entonces, para romper ligaduras y ser libre, ¿qué tenemos que hacer? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Dice en Juan 6:47, Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesucristo. Así es que, ¿cómo salvarnos? En caso de que haya un terremoto, de que haya cualquier circunstancia, de que pase cualquier cosa. ¿Cómo podemos salvarnos? Creyendo en el Señor Jesús, ¿verdad? Los que todavía no lo han hecho. Pero los que lo han hecho y están descarrilados un poco, ¿verdad? Si es que hay alguien aquí que ande descarrilado, pues dice la palabra de Dios, reconciliaos con Dios. Es decir, de una manera o de otra, Dios os está llamando, nos está llamando. Reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que para hacer ambas cosas, o bien aceptar a Jesucristo como Salvador de tu vida, o bien reconciliándonos con Dios, lo que tenemos que hacer, el primer paso es arrepentirnos. Arrepentirnos, queridos hermanos. Eso es el primer paso. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor. ¿El qué? Tiempo de refrigerio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Estamos ahora en el primer proceso, que es el arrepentimiento. Luego vamos a profundizar en cosas un poquito más severas y más duras. Así que ten preparado tu corazón porque posiblemente Dios está hablando en esta mañana. Te va a hablar de una cosa muy, muy fuerte, pero que solamente lo vas a saber tú y él. Él y tú y él, nada más. Pero eso va a venir un poquito más adelante. Ahora estamos en el proceso del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Primera de Juan, capítulo 6. ¿Quién lo tiene? Vale, hermana, ¿verdad? Pero es que la he visto yo primera. Tú, sí. Espera, te van a traer el... Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y seguimos todavía como el elefantito ese todavía ahí atrancado y atascado. Pobre hombre, ¿verdad? El elefantito. Deja de ser el elefante, hombre, o elefanta. En el buen sentido, no nos vayamos a... La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén.
si hacemos el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento quiere decir, como decía antes el pastor Esteban, en un idioma un poco raro, en el griego antiguo, en el griego koiné. Quiere decir, dicen metanoia o algo así. No hagáis mucho caso de eso. No, hacer caso porque, hombre, verdaderamente lo hemos estudiado, lo hemos visto, ¿no? Pero que no es importante cómo se diga en griego o en chileno o en hebreo. Es igual, es lo mismo. El significado quiere decir metanoia, un cambio de actitud, cambio de vida. Antes éramos de una manera y ahora tenemos que cambiar a otra manera. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de pensamiento en lo relativo al pecado, un cambio de pensamiento a nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que tiene que haber genuino. Y por eso tenemos que dar esos frutos. Nosotros nos arrepentimos, pero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Luego entonces un fruto digno de arrepentimiento es confesar nuestros pecados. ¿Ante un hombre? No, ante Dios, ¿verdad? Ante Dios. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Y hay que hacerlo así para que Dios tenga misericordia de nosotros y la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Los que dicen que creen en Cristo y son hijos de Dios, pero andan en dualidad de pensamientos, están mal. Se van a ir con los yihadistas. Se van a ir con los violadores. Se van a ir con los zánganos. Se van a ir con la gente perversa. ¿Por qué? Porque ningún siervo puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores a la vez. Eso viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tienes puesto, hermanas? Que no lo había dicho, discúlpame. Así que no podemos servir a los señores a la vez. No podemos andar en esa dualidad de pensamiento, decir yo quiero hacer la cosa bien, yo hago la cosa bien, pero por otro lado cuando encuentro un hueco por ahí en mi mente, me disparo, me disipo, se me va como decimos en el Madrid, los castizos, la olla, se me pira la olla, se me va la pinza, ¿verdad? Pero tenemos que tener un control mental nosotros, porque ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, quien tiene esa mente, quien la tiene que controlar esa mente, ¿verdad? Ahora entraremos en la mente. Así que Cristo quiere romper las cadenas de las cuales nosotros no podemos desligarnos. Ese elefante se quedó ahí pillado. No podemos romper esas cadenas, pero sí Cristo lo puede hacer y nada más que lo quiere hacer. Pero decía que en nuestra mente hay una parte en la cual nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Cristo quiere romper las cadenas, Cristo quiere liberarnos, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es? Arrepentimiento, ¿por qué? Por medio de la confesión de pecados ante el Señor. Pero, ¿y qué más podemos hacer para que haya un cambio? Transformar nuestra mente pecadora por una mente de santidad y pura y limpia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en Romanos 12:2. No acomodarse, queridos hermanos, a los deseos mundanos. No nos conformemos a este siglo, a este tiempo. No acomodarse con el pecado. Dejar la vida anterior mala en nuestra mente para que tengamos ese refrigerio espiritual que decía, ¿verdad? Antes, ¿no? Para que nuestra mente esté refrigerada, que esté fresquita. Y no que haya esa, como dice un pasaje de la Biblia, que ascua de fuego amontonan sobre sus cabezas. No tengamos todo el día la cabeza ahí calenturienta con cosas raras. No, refrigeraos vuestra mente, queridos hermanos. Un refrigerio espiritual. Sí cuesta, claro que cuesta, pero podemos hacerlo. ¿Cuesta por qué? Porque nuestro yo, el yo interior es el yo comodón ese que tenemos ahí interior, va a decir que él no quiere cambiar, que no quiere renunciar a esas cosas que tenemos nosotros por ahí. No, él no quiere cambiar. Pero el Espíritu de Dios a la vez te dice, sí, que tienes que cambiar, que tiene que haber una transformación en tu mente. ¿A quién hacemos caso entonces? Tenemos que hacer caso evidentemente al Espíritu de Dios, que es el que quiere transformarnos, ¿verdad? Quiere cambiarnos definitivamente. Y en esta mañana tú vas a ser transformado, tienes que ser cambiado, tienes que salir cambiado.
Si tienes algo ahí todavía, lo tienes que liberarte en el nombre de Jesús. Dejar que Cristo te rompa las cadenas y que sea verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios en Efesios 7, del 10 al 12. Algo que lo tenemos archiconocido de todos. Lo tenemos conocido, lo sabemos intelectualmente, genial. Cuando diga el versículo, ya lo sabéis de memoria. Ahí lo tenéis. Ya lo sabéis. Pero lo llevamos a cabo. Fortaleceos en el Señor, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? Que lo lea alguien. ¿No está puesto ahí Efesios 6 del 10 al 12? Hermano. Vaya, hombre. Ha fallado la complicidad que teníamos ahí con el ordenador. Sí, Luz María lo quiere leer, por favor. Eso es, sí, del 10 al 12. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Vale, suficiente. Muchas gracias. Sí. Entonces, acabamos de leer que solo podemos estar fuertes. ¿En qué? En el poder del Señor, ¿sí o no? Solo podemos estar fuertes en el poder. Por nuestra fuerza ya sabemos que somos eminentemente muy débiles, muy debiluchos. Enseguida, la carne, la cabra tira, ya sabemos, ¿no? Solo podemos estar fuertes en el Señor. La armadura de Dios es la que nos protege, según este texto. Es la que nos protege. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad y no contra las personas. Eso es importantísimo, que muchas veces esta me ha dicho, y mira cómo me está poniendo. No es ella, no es ella. Es el espíritu que tiene dentro de ella, la que te está poniendo a caer de un burro, como se dice vulgarmente, por ejemplo, ¿no? No es ella, es el espíritu que te quiere socavar tu dignidad y socavar tu estado de paz con el Señor. Así es que nuestra batalla no es contra eso, sino contra, evidentemente, hay espíritus que vienen a perturbarnos, que están siendo provocados en ciertas personas para poder distraernos. Así que nuestra batalla no es contra las personas. Aunque evidentemente podemos ver en personas lascivias, podemos ver, o vienen a nosotros amor al dinero. Hay mucha gente que le gusta los euros. Otro espíritu de cobardía. Otras veces vienen con nosotros espíritu de complejos, autoestimas bajas, dependencias de personas, esclavos de personas que nos intimidan. Hay una serie de tentaciones que el diablo nos quiere enviar. ¿Y por qué el diablo? El diablo no tiene el don de ubicuidad, ¿verdad? Luego entonces él no puede hacer nada. Tiene que enviar a sus espíritus. Esas tentaciones algunas que acabamos de nombrar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, espíritu de lascivia, de espíritu de esclavitud hacia las personas, que también existen bastante, dependencia de personas, como el elefante, ¿verdad? Hay personas que dependen de hombres y mujeres que dependen de su matrimonio, de su cónyuge, un cónyuge que no tiene nada de bueno, precisamente de parte de Dios, pero sigue como el elefante atado. Y es incapaz de dedicarse, no sabe cómo. No tiene fuerzas para poder romper la cadena del elefante. Así que hay un montón de espíritus de las cuales se vale Satanás para poder intentar tirarnos para atrás. Espíritus que nos llevan, incluso, ya entramos un poco aquí espíritus que nos llevan a la enajenación mental, que llevan a personas a la enajenación mental, como consecuencia del pecado. La continua opresión demoníaca o el continuo caer y volver a recaer en la misma falta, en el mismo pecado, pues producen esas enajenaciones mentales.
Y la persona, desde ese momento, queda controlada totalmente por ese espíritu que le ha enviado Satanás. En este caso, los espíritus operan desde el interior de la persona. Se le ha introducido a la persona. Espíritus que operan en el interior. Dice en el Evangelio de Lucas 8:27, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En ese espíritu ha llegado un momento de enajenación mental, que ya no tenía control de su vida, para nada. Andaba por los sepulcros locos. Espíritus también de posesión. Esta manifestación difiere un poquito de la anterior, de enajenación mental, en que el espíritu inmundo no tiene el control total de la persona. El espíritu no tiene el control total de la persona, sino un control parcial. Esto quiere decir que la misma persona puede tener el control en parte de su voluntad y en parte no puede reprimirla su voluntad. No puede tener esa tendencia, esa querencia hacia el pecado. No puede. Así que estos demonios operan desde dentro de la persona. Y este tipo de género, este tipo de espíritu produce también enfermedades en el individuo. Bien. Dice en Marcos 9, 17 y 18, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, ¿ves? Espíritu de enfermedad, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este espíritu, como vamos a decir, opera en parte desde el interior y en parte desde fuera, desde el exterior. Pero a su vez, el problema que tiene es que lleva a la enfermedad. Puede producir enfermedades. No vamos a entrar en esa línea. Hay otros espíritus de opresión que atormentan a la persona. En esta forma es una forma de manifestación también de satánica, ¿verdad? El espíritu, en este caso, el espíritu opera desde fuera del individuo, afectando el área espiritual, en su mente y en su cuerpo, porque tiende a tentarle desde fuera. Es importante destacar que en el caso de los cristianos, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de haber dejado puertas abiertas, de haber abandonado o dejado enfriar el Espíritu de Dios que ha de gobernar y reinar en nosotros, en nuestro interior. Es por eso que se manifiesta en ocasiones. No porque no tenga poder el Espíritu de Dios, sino porque nosotros abandonamos deliberadamente vamos dejando enfriar el Espíritu Santo de Dios. Y porque tenemos falta de confianza en Dios, porque viene a nosotros temor, nos produce rebeldía, falta de perdón, falta de rencor, odio hacia personas. Esto nos produce una opresión, atormenta nuestra mente estas circunstancias. Dice en Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, porque intervino Jesucristo. Así que también hay liberación, puede haber liberación, así que no hay ningún problema. Si tú te sientes en opresión por estas circunstancias, hay liberación. Y otra forma de tentación es la influencia. La tentación. La influencia está dada básicamente en las manifestaciones externas, las cuales son producidas por personas a través de situaciones que intentan llevarnos a pecar. Tratan de llevarnos induciéndonos a pensamientos negativos y perversos que tenemos que resistir. Se puede volver bastante peligroso este tipo de opresión mental, de opresión demoníaca, quiero decir, de influencia demoníaca. Tentaciones exteriores que hacen caer a la persona en vicios, de los que cuesta mucho alejarse, dado que el interior de la persona queda un resquicio de una mala hierba todavía que parece que se ha muerto del todo, pero no del todo, porque cuando se le echa se le riega un poquito esa hierba, mala hierba vuelve a crecer y se torna como esa enredadera que atrapa y aprisiona el resto. Por eso en el momento que
que alimentamos esa enredadera, esa raíz, vuelve a crecer. Y parecía que se había ido, pero estaba ahí metida. Estaba todavía. No hemos logrado arrancar esa mala hierba de nuestra vida. Tentaciones exteriores que hacen caer a las personas en vicios. Las personas a veces se creen autosuficientes para poder vencer todo esto, para poder vencer el pecado y para poder vencer su yo interior. Yo muchas veces, anteriormente formaba parte de mi testimonio el decir, yo cuando estaba en el mundo decía, oh, yo puedo salir de eso cuando yo quiera, lo tengo controlado, yo domino, yo controlo, no hay problema. Yo controlo los pensamientos, yo sé cuándo se puede salir, no hay problema. Mentira. Satanás operando. No puede el ser humano librarse, romper la cadena por sí mismo. No puede. Si Cristo no lo libera, no hay forma de salir. Podrás estar por un tiempo ahí paseándote muy bien, muy feliz, contenta, pero al final esa mala raíz vuelve a crecer y se enreda como la hierba. Así que hay que arrancar definitivamente esa mala hierba del corazón nuestro, del pensamiento nuestro, que es donde está operando el diablo, ¿verdad? Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesucristo estuvo, el diablo, tentándole, pero en este caso desde fuera, ¿no? Ya sabemos que Cristo se defendió con la palabra. Queridos hermanos, todas estas cosas se tornan en algo más grave todavía incluso. En fortalezas espirituales de maldad. Todos estos son pecados que podemos pagar para allá, pero hay fortalezas que es imposible romperlas si no es Cristo el que nos libera. Son patrones de conducta estructurados, rígidos, alojados en la mente, que se han adquirido a lo largo del tiempo. Patrones de conducta, influencias que pueden darse a través de espíritus inmundos, heredados de familias, de culturas, de tradiciones, de músicas, de televisión, fortalezas espirituales que se meten en el ser, en la mente y no son capaces y no se pueden salir. Repetición de lo que otros hacen. Fortalezas espirituales. Dificilísimo de romper esas fortalezas. Personas que han sido sometidas por otras, llámese esposo, llámese esposa, que a lo largo de los años se va haciendo, forma parte de la vida del individuo y se vuelve, en vez de ya no es un pecado, ya se convierte en una fortaleza. Se crea una dependencia emocional de la persona. Evidentemente, esa dependencia emocional de la persona es porque la ha provocado el mismo diablo. No Satanás, porque hemos dicho que no tiene el don de ubicuidad, pero sí mueve espíritus en el otro individuo que a ti o a la persona le está subyugando la mente y le hace dependiente. Me vienen a la mente muchas cosas, pero ya lo diremos en los matrimonios. El sábado, si Dios lo permite. Trataremos de eso si Dios quiere. Fortalezas espirituales. Y al final también estas fortalezas espirituales nos llevan a caer en trastornos físicos. E incluso también puede ser enfermedades, problemas físicos, porque esa dependencia a veces ya se torna un poco en violencia contra nosotros. Si no nos sometemos a hacer lo que esa persona, lo que el diablo quiere, no es esa persona, hemos dicho que no, el espíritu que no es esa persona, al final se vuelven violenta contra nosotros y nos agreden. Eso lo vemos mucho hoy en día, lamentablemente, ¿no? La violencia de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que lamentablemente no son capaces, no pueden salir de esa fortaleza mental, de esa fortaleza espiritual que les tiene atrapadas y al final son violentas. Para poder salir lo que hacen es agredir a la persona, para someter, para subyugarla, desgraciadamente. Solamente Cristo puede libertar a la persona, solamente Dios nos puede libertar. Este fenómeno de la fortaleza se manifiesta de forma individual y también de forma colectiva, porque vemos muchas veces como muchas religiones satánicas, como esta que acabamos de mencionar, ¿verdad? Al final es un colectivo el que se mueve, ya no es un individuo, sino que maneja un montón de personas, miles de personas. Qué triste, ¿verdad?
esos colectivos. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y cómo? Pero si es que lo pone en la Biblia, ¿por qué no me hacen caso? El otro día hablaba con una persona de eso precisamente, que se le ha ocurrido nada más la infau... Bueno, me voy a callar porque iba a decir una barbaridad. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga. Si me estás viendo, sin decir nada, Dios te bendiga. Pero te has equivocado. Totalmente. Busca en la Biblia. Se les va la olla, se les va la pinza. Se confunden, pero ya no son ellos, ¿no? Es el espíritu demoníaco que opera en la gente, en ellos. Ateísmo. La gente se siente más, culturalmente más soberbia. Decir, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿No? Una soberbia que decir, pues esta gente, una altanería, una arrogancia, decir, no, yo no creo en Dios, yo no sé qué, yo. Se ponen, se estiran y todo, ¿no? Para decir, una cosa terrible. Pero bueno, Dios ha venido también a romper las fortalezas espirituales, ¿verdad? Que reinan y gobiernan por el mundo. Dice Jeremías 9:14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Baales, que introducen a los niños y por generación y generación son incapaces de romper esas ligaduras de maldad. Pero hay esperanza, fíjate tú por dónde. Hay esperanza y hay una salida. Como antes hemos dicho, por medio del arrepentimiento. Y cambiar de reino. Del reino de España, tenemos que cambiar al reino de Dios. Amén. Tú ya has cambiado de tu país, ¿no? Muchos de vosotros. Pues enhorabuena. Habéis dado un paso muy gigantesco. Muy bueno. Gloria a Dios. Pero hay que cambiar de reino, ¿verdad? Hay que cambiar de rey. Cambiar a Jesucristo. La verdadera libertad es la única que nos va a hacer libres. ¡Aleluya! Queridos hermanos, fue el tomar un camino equivocado lo que nos ha llevado a alejarnos de la libertad con la que Dios en un principio nos hizo libres, para luego convertirnos en lo que mucha gente hay por ahí pululando, esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Así que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo, ¿quién lo puede leer? Del 31 al 36. Vamos avanzando ya bien, ¿verdad? ¿Os sentís redarguidos por la palabra de Dios? ¿Quién lo tiene que levante? Sí. Léanlo, hermana, con alegría. Que Cristo lo quiere hacer libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habéis creído en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, gloria a Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted quiere ser libre? Amén. Definitivamente, pero definitivamente ya un cambio de mente, lo voy a decir en griego. Metanoia. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Cambiar de vida, cambiar de sentido de vida. Mira que hay veces que se nos va un poquito, ¿verdad? Como decíamos antes en el argot madrileño, ¿eh? Se nos va un poquito la pinza, la olla, ¿eh? Cuando estamos por allá solas, se nos pira, hacemos un viaje por ahí y alucinamos un poco.
Pero Cristo también te lo quiere romper esa cadena, en el nombre de Jesús, para que seas verdaderamente libre. Libre. Así que si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Hay que romper las ligaduras, hay que romper las cadenas, hay que romper los yugos de maldad que persistentemente insisten en querer atraparnos. En querer atraparnos. Fijaros que es un yugo de maldad. ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que es un yugo, no? Cuando se llevan los... Bueno, hay un ejemplo, hay varios yugos, ¿no? Pero el más clásico es el de los bueyes, ¿no? Que tienen así dos, ¿cómo se llaman? Dos huecos donde ponen a los bueyes. Dos bueyes, que son los que aran, ¿verdad? Dos huecos así. Pues uno es usted y el otro puede ser el demonio que va tirando de usted. O puede ser el Espíritu de Dios, depende de quién usted quiere que esté a su lado. Pero yugos de maldad hay que romperlos en el nombre de Jesús. Porque te tiene currando, trabajando, machacándote sin parar día y noche, cansándote, haciéndote barbaridades, no pagándote luego al final después de trabajar, no te paga encima. Y sigues todavía con el yugo ahí todavía. Pues rómpele en el nombre de Jesús, quémale, rómpele. Y que verdaderamente o que se ponga el Espíritu de Dios ahí a tu lado, el cual te dará la retribución adecuada. Estar bajo el yugo de maldad, además nos lleva a pagar un tributo al diablo, porque es él el que gobierna la vida del pecador. Hay que pagarle encima un tributo, sea cual fuere, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu dinero, de lo que sea. Todo hay que pagarle a Satanás, por encima por llevarte hacia el infierno, con toda esa gentuza que hemos dicho antes. Así que pues, queridos hermanos, estar firmes. Nosotros ya hemos decidido por Cristo, ¿sí o no? ¿La sangre de Cristo te limpia de toda maldad? Bien. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, dice otra vez, o sea que ya has caído una vez. Dice, vamos a leerlo en Gálatas 5.1 para que no sea un invento mío. Gálatas 5.1. Y no estéis otra vez, o sea que soy un cabezón para no ponerte a ti. Un terco que vuelvo otra vez a caer. Gálatas 5.1. ¿Quién lo lee rápido? Porque es un versículo cortito. E Isaías 10.27. Que levante la mano. Isaías 10.27. Que levante la mano. Vale, Rosy. Pero Gálatas 5.1. Que levante la mano. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Luz María. Primero empezamos con Gálatas 5.1. Blanca, Luz María levanta la mano. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez, dice otra vez, o sea que somos un poquito duros de cerviz, ¿verdad? Que nos metemos otra vez con la cerviz ahí en el yugo. ¿E Isaías qué dice, Rosy? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. El yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Luego, entonces, ¿quién tiene que estar ahí? El Espíritu. ¿Quién tiene que estar? Amén. Gloria a Dios. Y ese Espíritu Santo quemará ese yugo de maldad para que podamos caminar verdaderamente libres. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar en el reino de Dios, ¿verdad? Y con un solo llamado. Si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué pasará? Que serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Alguno de ustedes todavía no está en el reino de Dios? ¿No ha aceptado a Jesucristo como su Rey, Señor y Salvador? No levante la mano, luego salga aquí adelante. ¿Alguno de ustedes todavía está deambulando entre dos pensamientos? No lo diga, pregúnteselo. ¿Alguno de ustedes está como el elefante?
Pues no lo diga, pero sálgalo aquí y adelante que vamos a orar por usted. Mateo 10:1 dice, entonces ya concluimos, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Fíjate, la Iglesia ha recibido del Señor el mismo ministerio apostólico que Jesús confió a sus discípulos. La Iglesia tiene la misma autoridad del ministerio apostólico que nosotros continuamos en esa línea, ¿verdad? Y dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos ponemos en pie. ¿Tiene usted problemas?